Hola, mi nombre es Sebastián Ventura y voy a ser vuestro profesor en este primer tema del curso Métodos no supervisados. Esta primera videopresentación servirá para introducir el primer tema, que trata sobre minería de patrones de asociación, una de las tareas más populares de la minería de datos. A lo largo del tema explicaremos en qué consiste esta tarea, cuál es su interés y cómo se lleva a cabo. Como veremos posteriormente, la minería de asociaciones es una tarea que se realiza en dos etapas: generación de ítems frecuentes y generación de reglas. Precisamente esta es la razón por la que hemos dividido el tema en estas dos partes. En cada una de ellas abordaremos distintas cuestiones de interés que nos darán una visión de los aspectos más relevantes de estas subtareas. Sin más dilación, pasemos a la introducción del tema. Muchas compañías almacenan grandes cantidades de información de sus clientes. Por ejemplo, los grandes centros de venta online recopilan los datos de las compras realizadas diariamente. La tabla que se muestra en la figura podría considerarse un ejemplo de este tipo de registros que se denominan transacciones de la bolsa de la compra. Como puede comprobarse, para cada fila que representa una transacción, hay un identificador de transacción y una lista de los artículos que constituyen la venta en cuestión. Los directivos de las compañías tienen interés por analizar los datos para aprender sobre los hábitos de compra de sus clientes. Esta información les permitiría realizar acciones de interés tales como promociones, gestión del inventario o gestión de la relación con los clientes. El análisis de asociaciones es una metodología que intenta descubrir relaciones interesantes que están ocultas dentro de estos datos transaccionales. Estas relaciones se expresan mediante reglas de asociación, que son implicaciones que establecen relaciones de coocurrencia entre dos conjuntos de productos o ítems existentes en la base de datos. La transparencia muestra algunos ejemplos de reglas de asociación. Así, el primero de ellos indica que siempre que aparecen los productos cerveza y pan en una compra, también aparece el producto leche. Es importante resaltar que la regla muestra cosas que ocurren conjuntamente, pero no necesariamente que sean consecuencia una de la otra. Antes de definir formalmente la tarea de minería de reglas de asociación, vamos a introducir algunos conceptos importantes que utilizaremos continuamente a lo largo del tema. En primer lugar, un ítem set es una colección de ítems o elementos dentro de la base de datos de transacciones. Por ejemplo, pan leche o pan leche Coca-Cola son ejemplos de ítem set. El ítem set no tiene por qué coincidir con una transacción. Se trata de un conjunto de los ítems que existen en la base de datos. Hablamos de k ítem set o de ítem set de tamaño k cuando tienen k ítems. Por otra parte, el soporte absoluto de un ítem set es la frecuencia absoluta de aparición de este ítem set en la base de datos, mientras que el soporte relativo o soporte es la frecuencia relativa. En la transparencia podemos ver que la transacción leche, pan, pañales aparece en dos transacciones, la transacción 4 y la transacción 5. Su soporte relativo será, obviamente, 2/5, porque 5 es el número total de transacciones en la base de datos. Por último, se dice que un ítem set es frecuente cuando su soporte es mayor que un determinado umbral. Ya hemos definido informalmente lo que es una regla de asociación. Se trata de una implicación de la forma si X, entonces Y, donde tanto X como Y son ítems set. Podemos pensar en múltiples ejemplos a partir de esta base de datos, como el que veis en la transparencia de si leche y pañales, entonces cerveza. Las dos medidas más populares que se usan para evaluar reglas son su soporte, que es la frecuencia relativa de las transacciones que contienen los ítems set X e Y, y la confianza, que mide la frecuencia con que los ítems de Y aparecen en las transacciones que contienen X. En la parte derecha vemos un ejemplo de cálculo del soporte y la confianza de la regla. El soporte de la regla es el soporte del ítem set formado por la unión de antecedente y consecuente, mientras que la confianza es el cociente entre el soporte de la regla y el soporte del antecedente. Una vez presentados estos conceptos básicos, estamos en condiciones de definir la tarea de minería de reglas de asociación.
Esta tarea consiste en obtener todas las reglas que presentan un soporte y confianza mayores que unos umbrales definidos por el usuario, para una determinada base de datos de transacciones. Una primera aproximación a este problema sería la que sigue un enfoque basado en fuerza bruta. En este caso, se generarían todas las reglas de asociación posibles, se calcularía su soporte y su confianza y, finalmente, se eliminarían las reglas que no alcanzan los niveles mínimos de soporte y o confianza elegidos. Esta forma de proceder es costosísima desde un punto de vista computacional. No olvidemos que el número de reglas posibles por una base de datos depende exponencialmente del número de ítems distintos según la ecuación que vemos en la transparencia. Por poner un ejemplo, una base de datos de 100 ítems, que es un tamaño bastante pequeño, puede dar lugar a 5 por 10 elevado a 47 reglas, lo que es una cantidad enorme, entendiendo que tendríamos que calcular su soporte y su confianza. En cualquier caso, posteriormente veremos que hay formas de abordar este problema de un modo bastante más manejable. La figura muestra un subconjunto de 6 reglas que se han obtenido para el dataset de ejemplo de la cesta de la compra. Si nos fijamos bien, todas las reglas proceden de un mismo ítem set. Todas tienen los ítems leche, pañales y cerveza. Aunque los ítems están colocados de distintas formas en el antecedente y en el consecuente. El hecho de que todas las reglas procedan del mismo ítem set hace que el soporte de las reglas sea el mismo, el soporte del ítem set de origen. Sin embargo, la confianza de cada una de las reglas es diferente, lo que significa que la confianza sí que depende de la permutación específica que se utilice para construir las reglas. Dado que el soporte y la confianza de la regla son dos magnitudes que parecen independientes, podríamos realizar la tarea de minería de reglas en dos fases separadas que desacoplen los requisitos de soporte y confianza. Dichas tareas secuenciales, que reemplazarían el enfoque de fuerza bruta en la tarea de minería de asociaciones, serían: primero, generación de ítems frecuentes, que consistiría en generar todos los ítems cuyo soporte fuera mayor o igual que un umbral de soporte mínimo, y la generación de reglas, que consiste en generar las reglas de elevada confianza para cada ítem frecuente. En las siguientes videopresentaciones nos ocuparemos de estas dos etapas de forma independiente. En primer lugar abordaremos la generación de ítems frecuentes, presentaciones 2, 3 y 4, y en segundo lugar, presentaciones 5 y 6, abordaremos la generación de reglas.